El horno no había encendido desde el día que murió la abuela. Eso era lo primero que Valentina Reyes notaba cada mañana cuando salía al patio trasero de la casa, antes del café, antes de peinar, antes de que el pueblo terminara de despertar. El horno de barro estaba ahí, en el rincón donde siempre había estado, con su boca oscura y su silencio de cosa abandonada. Las piedras del alrededor seguían ordenadas como las había acomodado su abuela, cada una en su lugar, con esa precisión de quien no hace las cosas por costumbre, sino por amor. Pero la leña estaba mojada. Las hierbas que crecían entre las grietas ya no eran de las que su abuela sembraba a propósito. Y el olor, ese olor a masa y a canela y a humo limpio que Valentina había respirado toda su infancia, ya no existía. Tenía 26 años y llevaba 4 meses de regreso en Tierra Colorada, ese pueblo del estado de Guanajuato, donde el polvo del camino real se mezclaba con el rojo de la tierra arcillosa, y donde todo el mundo conocía el nombre de tu abuela antes que el tuyo. Había regresado porque no había otro lugar a donde ir, porque la ciudad la había devuelto sin ceremonia, sin aviso, de la manera en que las ciudades grandes devuelven a la gente que no consiguen hacer suya. Había regresado con una maleta, una deuda que prefería no contar y la herencia de su abuela Petra, la casa, el patio, el horno y la responsabilidad de no dejar que ninguna de esas cosas terminara de morirse. Lo del horno le pesaba más de lo que le hubiera gustado admitir. Su abuela Petra Reyes había sido panadera toda su vida, no de las que venden en local con letrero de colores, sino de las que amasan a las 4 de la mañana y reparten a pie antes de que el sol caliente. El horno de barro lo había construido con su esposo antes de que Valentina naciera, un verano entero trabajando los dos solos porque no tenían dinero para pagar albañil. Cada hogaza que salió de ahí durante 30 años tenía ese sabor particular que la gente del pueblo llamaba el sabor de Doña Petra, sin saber exactamente qué lo causaba. Si era la leña de encino, si era el agua del pozo, si era la manera en que ella amasaba con los puños cerrados, despacio, con la paciencia de quien sabe que el pan no se apura. Valentina había comido ese pan toda su infancia sin aprender a hacerlo. Había visto a su abuela trabajar sin aprender a trabajar. Había vivido en esa casa durante 16 años sin aprender nada de lo que la casa sabía. Y ahora la casa era suya y ella no sabía nada. El pueblo era el pueblo de siempre. La plaza con el kiosco verde. La iglesia con su campana que sonaba un poco descontinuada. La tienda de Don Abundio donde te fiaban si eras conocido y te miraban con desconfianza si no. Las mujeres que lavaban en la pileta pública los lunes y los jueves, los hombres que se sentaban afuera de la cantina aunque no entraran, los niños que corrían descalzos hasta los 8 años y después ya no, como si la tierra les enseñara en algún momento que había que usar zapatos. Valentina conocía todo eso. Lo había dejado atrás a los 17 años, con esa seguridad de quien cree que la vida real está en otro lado. Ahora tenía 26, y el pueblo la recibía con esa memoria larga que tienen los lugares pequeños, como si nunca se hubiera ido, y como si hubiera estado ausente siempre al mismo tiempo. Fue un lunes por la mañana cuando llegó Aurelio Vázquez al patio trasero. Valentina estaba barriendo cerca del horno, ese barrido sin convicción de quien hace algo para no quedarse quieta, cuando escuchó pasos en el callejón que corría detrás de la barda. Luego una voz. «Buenas», llamó la voz desde el otro lado. Valentina se detuvo. «¿Quién?» «Un momento». Se asomó por la portezuela de madera que daba al callejón y vio a un hombre de unos 40 y tantos años, moreno, con el sombrero en la mano y una caja de herramientas a los pies que parecía haber cargado bastante distancia. Tenía cara de los que no explican mucho porque asumen que lo necesario ya es visible. «Vengo a ver el horno», dijo. Valentina lo miró. Nadie le había avisado de ninguna visita. ¿Quién le dijo que viniera? El hombre pensó un momento antes de responder. La señora Lucía, del mercado. «Dice que el horno está apagado desde hace tiempo y que usted no sabe encenderlo». Valentina sintió algo entre la incomodidad y el agravio, esa mezcla particular de cuando alguien dice la verdad de una manera que no pediste. No le contestó de inmediato. Lo estudió un momento desde el marco de la portezuela. El hombre no tenía prisa. Sostenía el sombrero con las 2 manos, esperando, con esa quietud de quien está acostumbrado a que le digan que no
y no le parece el fin del mundo. No necesito ayuda, dijo Valentina. Él asintió despacio, como si eso también lo hubiera considerado. Bueno, luego miró hacia el horno por encima del hombro de ella, esa mirada breve y directa de quien sabe exactamente lo que está viendo. Le dijo solo una cosa antes de recoger su caja y darse la vuelta. Las piedras del cerco se están separando por la base. Si no se atienden antes de las lluvias, el horno se desmorona en una temporada. Se fue. Valentina cerró la portezuela. Se quedó parada en el patio un momento mirando el horno con la misma mirada con que había estado mirándolo 4 meses, sin saber qué ver. Esa tarde revisó las piedras del cerco. El hombre tenía razón. Se llamaba Aurelio Vázquez y vivía en el pueblo desde hacía 2 años, aunque no era de ahí. Era de algún lugar de Jalisco, cuyo nombre Valentina no reconoció cuando se lo dijo después. Había llegado a Tierra Colorada siguiendo trabajo, de esos trabajos de manos que no requieren más presentación que lo que uno sabe hacer, y se había quedado porque el pueblo le ofreció lo que andaba buscando sin saber que andaba buscándolo. Un ritmo distinto, una escala donde las cosas todavía tenían tamaño humano. Vivía solo en una casa rentada al final de la calle del Moral. La gente del pueblo lo conocía como el que arregla cosas, sin otro nombre de oficio, porque hacía de todo con la misma competencia tranquila, lo mismo mampostería que carpintería que trabajo en barro. Había conocido a doña Petra antes de que ella muriera. Valentina lo supo por la señora Lucía después, de manera casual, como se suele saber las cosas importantes en los pueblos, que Aurelio había reparado la base del horno 3 años atrás, que doña Petra le había pagado con pan y con conversación durante 2 semanas, que él sabía exactamente cómo estaba construido ese horno, porque lo había desmontado y vuelto a armar piedra por piedra. Eso explicaba la mirada. Valentina tardó 3 días en llamarlo, no porque dudara del hombre, sino porque no estaba segura de estar lista para lo que significaba pedir ayuda con el horno. El horno era de su abuela. Dejarlo arreglar por un extraño se sentía como admitir algo que todavía no estaba preparada para admitir en voz alta. Pero las lluvias venían en 6 semanas, y las piedras de la base seguían separándose. Lo buscó en la tienda de don Abundio, que era donde se buscaba a la gente cuando no se tenía el número. Don Abundio le dio la dirección sin preguntar nada, que era su manera de demostrar que sí sabía todo, pero no lo iba a decir. Valentina fue a la calle del Moral. Aurelio abrió antes de que terminara de tocar. Tenía harina en las manos, lo cual le pareció extraño, hasta que recordó que los hombres solos también comen. «Quiero que arregle el horno», dijo ella. Y lo dijo como si costara algo, porque costaba. Él la miró un segundo. Luego dijo cuándo quiere que empiece. «Mañana», dijo Valentina. «Bien, ¿a qué hora?» «Cuando quiera». Aurelio asintió. «A las 7, entonces, antes de que cargue el calor». Y así, sin más acuerdo que ese, empezó todo. Llegó a las 7 menos cuarto, lo cual Valentina notó sin decir nada. Traía su caja de herramientas y además un morral de tela donde cargaba cosas que ella no reconoció de inmediato. «Cal», explicó él sin que le preguntaran, y barro, preparado de una mezcla específica, y arena del río, no del camino, porque la del camino tiene arcilla y esa no agarra igual. Valentina lo miró trabajar desde la distancia que le pareció apropiada, que era desde la ventana de la cocina. Él no la buscaba, no intentaba conversar. Trabajaba con los movimientos precisos de quien sabe exactamente lo que tiene en las manos y no necesita probárselo a nadie. Cada piedra la revisaba antes de reponerla. La golpeaba despacio con el nudillo para escuchar el sonido. La giraba hasta encontrar la cara correcta antes de asentarla. Era un trabajo lento, metodológico, que a cualquier observador impaciente le hubiera parecido excesivo. A Valentina no le pareció excesivo. Le recordó algo que no supo nombrar de inmediato y que después, ya en la tarde, cuando él se había ido y ella estaba sentada en el patio con el café que no había tomado por la mañana, reconoció, le recordaba a su abuela amasando. Esa misma entrega al proceso, esa misma indiferencia al tiempo. A los 2 días le llevó agua fresca sin decir nada. La dejó sobre el banco de madera que había junto al horno y volvió adentro. Él dijo gracias sin levantar la vista de las piedras y se lo tomó cuando terminó de asentar la que tenía en las manos, no antes.
Al tercer día, había una niña en el patio. Era hija de Aurelio, aunque Valentina no lo supo inmediatamente. Tenía 8 años y el pelo en 2 trenzas que no eran del mismo tamaño, que era la clase de detalle que dice que el padre hace lo que puede. Se llamaba Remedios, pero dijo que todos le decían Remy, con esa costumbre de los niños de dar instrucciones de uso desde el principio. Estaba sentada sobre una piedra plana a 1 metro de donde su padre trabajaba, con un cuaderno sobre las rodillas y un lápiz que sostenía con las 2 manos, dibujando algo que Valentina no podía ver desde la ventana. No le había preguntado a Aurelio si tenía hijos. Salió al patio. La niña la vio venir y no escondió el cuaderno, lo cual Valentina interpretó como una forma de confianza. Se acercó a mirar. En la página había un dibujo del horno, bastante bueno para 8 años, con las piedras marcadas una por una y una especie de sol encima que era probablemente el fuego. Debajo, con letra de niña que todavía no decide si es grande o chica, decía, «El horno de la señora». Valentina no dijo nada un momento. «¿Soy la señora?», preguntó. Remy la miró con esa evaluación directa de los niños que no han aprendido todavía a disimular que están evaluando. «Mi papá me dijo que es el horno de tu abuela. Pero tu abuela ya no está. Entonces ahora es tuyo. Entonces eres la señora». La lógica era irrefutable. Esa misma tarde, sin que nadie se lo pidiera, Valentina sacó al patio una silla para ella y se sentó a ver trabajar a Aurelio en lugar de mirarlo desde la ventana. No dijo nada al respecto. Él tampoco. Remy siguió dibujando en su cuaderno con la concentración absoluta de los niños cuando algo les parece que merece ser registrado. Así pasaron los días siguientes. Aurelio llegaba a las 7. Trabajaba en silencio o le explicaba cosas a Remy en voz baja, como si el horno fuera un texto que hubiera que leer con cuidado para entender. Valentina escuchaba esas explicaciones desde su silla, sin participar todavía, con esa distancia de quien está aprendiendo algo que no tenía intención de aprender. A veces Aurelio le hablaba directamente, no para conversar, sino para informar. Esta piedra la cambié por completa porque la anterior tenía una fractura por dentro que no se veía por fuera. La argamasa necesita 3 días para curar antes de que pueda encender. El tiro está bien. El diseño de Doña Petra era bueno. Lo único que necesitaba era el mantenimiento. Valentina escuchaba. Guardaba las palabras como se guarda algo que no se sabe todavía para qué sirve pero que se siente importante. Un día Remy le preguntó a Valentina si sabía hacer pan. Valentina estuvo a punto de decir que sí, por ese reflejo de no querer admitir ignorancia delante de una niña. Luego pensó que Remy era de las que verificaban. «No», dijo, «nunca aprendí». Remy procesó eso con seriedad. «¿Por qué?». Valentina no respondió de inmediato. Pensó en una respuesta fácil y la descartó. «Porque creí que siempre iba a tener tiempo para aprenderlo después», dijo al fin. La niña asintió con la lentitud de quien entiende más de lo que aparenta. «Mi mamá tampoco pudo enseñarme cosas», dijo. «Se fue cuando yo tenía 3 años. Pero mi papá dice que eso no significa que las cosas no se pueden aprender. Dice que solo significa que hay que buscar quien las sabe». Valentina no supo qué responder a eso. Remy volvió a su cuaderno como si hubiera dicho algo completamente ordinario. Esa noche Valentina llamó a su prima Sofía, que vivía en el Distrito Federal, y era la única persona con quien podía hablar de cosas sin tener que simplificarlas primero. Le contó del horno, del hombre de Jalisco, de la niña con las trenzas disparejas. Sofía escuchó y al final dijo, «Con ese instinto que tienen las primas para ir directo al punto, ¿qué sientes cuando estás cerca de él?». Valentina dijo que no era eso. Sofía no dijo nada, que era su manera de decir que sí lo era. Valentina colgó y se fue a la cama sin terminar de resolver si su prima tenía razón o si simplemente era que la soledad de 4 meses había afilado todo hasta volverlo más intenso de lo que debía ser. El problema llegó un jueves. ¿Cómo llegan los problemas que vienen de alguien que te quiere? Su madre la llamó desde Querétaro, donde vivía con su segundo esposo. Llamaba los domingos generalmente, que era cuando tenía tiempo, pero ese jueves llamó a mediodía, que ya era señal de algo. «Valentina», dijo su madre sin preámbulo, «me llamó Inés, la señora Inés, la que vive frente a tu casa, la del zaguán azul».
Valentina esperó. Dice que hay un hombre yendo a tu casa todos los días. Es el que arregla el horno, mamá. Todos los días, Valentina. Tiene trabajo que hacer. Hubo una pausa que era su madre ordenando las palabras. Hija, no te conozco bien a ese hombre. Nadie lo conoce bien. Llegó hace 2 años y no tiene familia aquí, y tú estás sola en esa casa y eres mujer joven. Valentina sintió la conocida presión en el pecho de estas conversaciones, esa mezcla de amor y de trampa. Mamá, no digo que sea mala persona. Digo que uno no sabe. Digo que las apariencias engañan y que tú llevas sola mucho tiempo, y a veces eso hace que uno no vea bien las cosas. Valentina no discutió. Dijo que sí, mamá, que ya, que no se preocupara, y colgó antes de que la conversación siguiera creciendo en una dirección que no iba a llevar a ningún lado útil. Pero la duda, esa cosa pequeña y pegajosa, se quedó. Al día siguiente Aurelio llegó a las 7 como siempre, y Valentina no salió al patio. Se quedó adentro con el pretexto de los quehaceres que eran reales, pero que también eran pretexto. Lo observó desde la ventana un rato, buscando algo que no estaba segura de querer encontrar. Él trabajó igual que todos los días. Remy dibujó en su cuaderno igual que todos los días. A mediodía no salió el agua fresca. A la 1, cuando Aurelio recogía sus cosas, Valentina salió a la puerta del patio. Aurelio. Él se detuvo. Se giró. ¿Por qué viene aquí?, preguntó ella. Y la pregunta salió más dura de lo que quería, pero ya estaba dicha. Aurelio la miró un momento. Luego miró el horno. Luego miró a Remy, que había guardado su cuaderno y estaba atando los cordones de sus zapatos con esa concentración excesiva de los niños, cuando sienten que los adultos están hablando de algo que les importa. Porque doña Petra me pidió que lo hiciera, dijo al fin. Valentina no esperaba eso. ¿Cómo? Aurelio dejó la caja de herramientas en el suelo, no para quedarse, sino porque era pesada. 3 meses antes de que muriera, dijo despacio, vine a hacer un trabajo menor aquí, una filtración en la pared de la cocina. Ella me ofreció café. Estuvimos hablando. Me dijo que su nieta iba a heredar la casa, pero que no sabía nada del horno, que era lo que más le preocupaba. Me preguntó si cuando ella ya no estuviera yo podría enseñarle. Valentina no dijo nada. No me pagó, continuó Aurelio. No hicimos ningún trato formal. Simplemente me lo pidió y yo dije que sí. Fue una conversación entre 2 personas tomando café. Valentina sintió algo moverse adentro que no supo catalogar exactamente. Era demasiado y muy diferente a la vez. El peso de imaginar a su abuela pensando en ella después de muerta. El peso de que una conversación entre extraños hubiera tenido más previsión que todos sus propios planes, el peso de haberse ido y de haber regresado sin saber nada. ¿Por qué no me lo dijo desde el principio?, preguntó. Él pensó antes de responder, con esa costumbre de medir las palabras que Valentina ya reconocía como suya. Porque si me presentaba diciendo que su abuela me lo pidió, usted iba a sentir que tenía que aceptar por compromiso. Y el compromiso no sirve de nada para aprender algo, solo sirve el querer. Valentina estuvo un momento sin decir nada. Remy había terminado de atar sus zapatos y ahora miraba a su padre con esa expresión de los niños que entienden exactamente lo que está pasando y saben que no les toca intervenir. ¿Y Remy?, dijo Valentina. ¿También es parte del encargo? Aurelio miró a su hija. Una sombra de algo, no exactamente una sonrisa, pero de la familia cruzó su cara. Remy es mía. Esa sí es mi responsabilidad. Remy señaló sin dignarse a comentar. Valentina miró a los dos. Miró el horno que ya casi estaba listo. Pensó en su abuela sentada en esta misma cocina, bebiendo café con un hombre al que recién conocía, haciendo planes para después de morirse con la tranquilidad de quien confía en la gente con más facilidad de la que debería. Pensó que su abuela había sido eso toda su vida, una persona que confiaba, y que el mundo generalmente le había confirmado que tenía razón. Las piedras ya están asentadas, dijo Valentina al fin. Sí, ¿cuándo podemos encenderlo? Aurelio la miró, esa mirada directa y sin adorno. Mañana si quiere. Le muestro cómo preparar la primera carga de leña. El primer encendido es el más importante. Establece cómo va a responder el horno de aquí en adelante. Valentina asintió. Bien. Hubo un silencio que no era incómodo. Era el silencio de 2 personas que acaban de llegar a algún lugar
sin haberlo planeado del todo. Remy recogió su mochila del suelo y dijo, «Con la practicidad de los niños que han escuchado lo suficiente, ¿mañana también vengo?» Los dos adultos la miraron. «Si quieres», dijo Valentina. Remy consideró eso un segundo, como si fuera una oferta que requería evaluación. «Sí quiero. Quiero dibujar el horno cuando tenga fuego. Todavía no lo he dibujado con fuego». Y con eso, guardó su mochila al hombro y esperó junto a la portezuela a que su padre recogiera sus cosas. Esa noche Valentina no durmió bien, pero no fue por angustia. Fue por algo que costaba más trabajo nombrar, esa especie de movimiento lento adentro de algo que había estado quieto mucho tiempo. Pensó en su abuela. Pensó en esa conversación que no presenció, esa tarde de café y filtración en la pared y planes hechos con calma para después de estar muerta. Pensó que su abuela la había conocido mejor de lo que ella se conocía a sí misma, que había sabido antes de que Valentina lo supiera, que iba a regresar, que iba a necesitar ayuda, que iba a necesitar algo que se sintiera como continuación y no como empezar de cero. Se levantó a las 2 de la mañana. Fue al patio descalza, sobre las losetas frías. Se paró frente al horno en silencio. Las piedras de la base estaban firmes. La argamasa había curado pareja. La boca del horno ya no tenía ese aspecto de derrota que había tenido 4 meses. Estaba quieto, cerrado, esperando. Valentina puso la mano sobre las piedras del lateral, sobre la cal todavía ligeramente más clara, donde habían sido repuestas. Pensó en cuántas manos habían tocado esas mismas piedras en 30 años, las de su abuelo al construirlo, las de su abuela cada madrugada, las de Aurelio 2 veces, hace 3 años y ahora las suyas, que eran las últimas manos y también las menos sabias, y también las que tenían todo el tiempo que faltaba por delante. A las 7 de la mañana Aurelio llegó con Remy y con un atado de leña de encino cortada en trozos del tamaño exacto. También con algo más, una libreta de espiral, de las de cuadro chico, que puso sobre el banco de madera sin comentario. «¿Qué es eso?», preguntó Valentina. Aurelio comenzó a acomodar la leña dentro del horno con el orden específico de quien conoce las corrientes de aire de ese espacio. Doña Petra tenía una libreta donde apuntaba las temperaturas, los tiempos, las recetas de masa. Se la di a su sobrina cuando ella murió, porque pensé que era lo correcto, pero le pedí que me dejara copiar las partes del horno. Dijo que le llevó a su abuela casi un año perfeccionar el primer encendido. Conviene no empezar de cero. Valentina tomó la libreta. La abrió con cuidado, como se abre algo que merece respeto. La letra era de Aurelio, clara y un poco cuadrada, con diagramas pequeños al margen que indicaban posición de leña, distribución del calor, tiempos de espera, pero había una página al principio que no era de él. Una hoja suelta intercalada, escrita a mano con una letra diferente, más vieja, más redonda. Era letra de su abuela. Valentina la reconoció antes de leer una sola palabra. Para quien cuide este horno después de mí, lo primero que hay que entender es que el fuego no se manda, se convence. La leña de encino porque agarra parejo. La boca, siempre la boca hacia el viento del norte en esta temporada. Y paciencia. Todo lo demás se aprende con tiempo, pero la paciencia hay que traerla de casa. Valentina leyó eso 2 veces, luego una tercera vez, más despacio. Remy se había acercado sin hacer ruido y miraba la página desde el lado. «¿Es de tu abuela?», preguntó. Valentina asintió sin poder decir nada todavía. Remy observó la letra un momento con la seriedad de quien examina algo importante. «Mi papá dice que la letra de las personas que ya no están es lo más parecido que hay a escucharlas todavía». Valentina tuvo que hacer algo con las manos. Cerró la libreta con cuidado. La puso sobre el banco. Luego respiró. «¿Cómo enciendo el primero?», dijo. Aurelio se corrió para darle espacio sin que ella se lo pidiera. Le explicó el orden. Papel abajo, ramas delgadas encima, leña gruesa al final, nunca al revés. La llama tiene que nacer abajo y subir, no al contrario. Le mostró cómo sostener el cerillo contra el papel en el punto exacto donde el tiro jalaba el aire. Le dijo que esperara, que no soplara, que el horno sabía lo que necesitaba si uno dejaba de apurarlo. Valentina encendió el cerillo, lo acercó al papel. Hubo un segundo de nada y luego la llama tomó, vacilante al principio,
luego más segura, luego ya era fuego de verdad, con su calor y su color y su sonido de cosa viva. Los tres estuvieron en silencio mirando cómo crecía. Remy abrió su cuaderno. Esa mañana Valentina no entró a la cocina. Se quedó en el patio mientras el horno tomaba temperatura, escuchando las instrucciones de Aurelio sobre los tiempos, sobre cuándo estaba listo y cuándo no, sobre cómo medir el calor sin termómetro, pasando la mano a una distancia específica, sintiendo el tipo de calor, si era húmedo o seco, si pegaba o envolvía. Era un conocimiento de manos y no de números, el tipo de conocimiento que no sirve de nada leerlo y solo existe en la práctica. Valentina no dijo mucho. Escuchó y repitió, y preguntó cuando no entendió, y no fingió entender cuando no entendía. Aurelio respondía a cada pregunta con la misma seriedad con que las hacían, sin el tono de quien explica algo fácil a alguien lento. Con el tono de quien sabe que lo que está transmitiendo le costó tiempo a alguien y merece ese mismo respeto. Al mediodía, Valentina preparó café. Sacó 3 tazas al patio. Los tres se sentaron cerca del horno, que ya daba calor parejo, sin irregularidades, con ese ronroneo bajo de las cosas que funcionan como deben. Remy le mostró su dibujo del horno con fuego, que era considerablemente más dramático que sus dibujos anteriores, con llamas grandes y rojas y un sol encima, que no era el sol, sino un símbolo de calor que ella había inventado. Valentina lo estudió con la atención que el dibujo pedía. «Le falta algo», dijo Remy con toda seriedad. «Le falta la persona. Todos mis dibujos del horno están solos, pero el horno no está solo ahora». Valentina la miró. Remy ya estaba sacando el lápiz para agregar. Esa tarde, cuando el calor bajó y el horno empezaba a enfriarse, con la cadencia lenta de las cosas de barro que guardan el calor más tiempo del que uno esperaría, Aurelio recogió su caja de herramientas. Valentina estaba parada junto al horno, la libreta de su abuela en las manos, leyendo las notas del primer encendido. Él se detuvo en la portezuela. «¿Mañana?», preguntó. «Solo eso». Valentina no levantó la vista de las páginas. «Mañana quiero intentar la masa». «Las proporciones están aquí, pero no entiendo esta parte», señaló sin mostrarle la página, donde su abuela había escrito algo sobre la consistencia que se describe con palabras que solo tienen sentido si uno ya lo sabe. Aurelio volvió 2 pasos. Le mostró. Era algo sobre la textura, sobre cómo la masa le tiene que pegar a las manos de una manera específica antes de estar lista, no de otra manera. Usó sus propias manos para explicarlo, ese lenguaje de los oficios que solo existe en el gesto. Valentina escuchó, miró las manos, luego miró la libreta. «¿Cuánto tiempo tardó mi abuela en aprender bien?», preguntó. Él pensó. «No lo sé exactamente. Pero en esta libreta hay anotaciones de casi un año antes de que empiece a hablar de resultados buenos». Valentina asintió. «Bien». Aurelio la miró un momento. Era la primera vez que ella lo miraba a los ojos directamente, sin la ventana de la cocina entre los dos, sin la distancia de los primeros días. Había algo ahí que los dos notaron y que ninguno de los dos nombró, porque hay cosas que se nombran después, si es que se nombran, cuando ya tienen suficiente forma para aguantar las palabras. Remy llegó corriendo desde el fondo del patio con algo entre las manos. «Mira, mira, una piedra roja, como la tierra. ¿La puedo llevar?». Valentina la miró. «Esa tierra viene de esta zona», dijo. «De aquí se llama Tierra Colorada, como el pueblo». Remy abrió los ojos. «¿El pueblo se llama así por esta tierra?». «Por esta tierra», dijo Valentina, «y porque cuando llueve y el sol pega, encima huele a algo que no tiene nombre, pero uno lo recuerda siempre aunque se vaya lejos». La niña sostuvo la piedra con las 2 manos y la miró con una reverencia nueva, la reverencia de las cosas que acaban de recibir historia. «Se la lleva si quiere», dijo Valentina. Remy la guardó en la bolsa del delantal con el cuidado de los tesoros que ya tienen nombre. Las siguientes semanas fueron las del aprendizaje. Valentina se levantaba antes del amanecer, como lo había hecho su abuela, no porque Aurelio se lo pidiera, sino porque la libreta decía que la masa tiene que empezar a las 4 para estar lista a las 7, y la lógica de ese horario tenía una coherencia que no se podía discutir. Aurelio llegaba a las 7 y encontraba el horno ya cargado,
la masa ya levando en el traste de barro, Valentina con harina en los brazos hasta el codo, y esa expresión de concentración y duda mezcladas que tienen los que aprenden algo difícil y no quieren que se note cuánto les cuesta. Él revisaba, decía dónde estaba bien y dónde no. Era directo, sin crueldad pero sin suavizarlo tampoco, como alguien que respeta demasiado lo que está enseñando para dejarlo pasar a medias. Remy llegaba después de la escuela, a la 1, con su cuaderno y sus trenzas que seguían sin ser del mismo tamaño, y la piedra roja guardada en la bolsa del delantal como talismán. Se sentaba en su lugar junto al horno y dibujaba o aprendía los nombres de las cosas, o hacía la tarea con la concentración absoluta de quien quiere terminarla para tener tiempo de lo que importa. Un día Valentina le preguntó qué estaba dibujando con tanto detalle. «El pueblo», dijo Remy. «Para cuando nos vayamos acordarme cómo era». Valentina se detuvo. «¿Se van?» Remy levantó la vista. «Mi papá dice que no sabemos todavía, que Tierra Colorada está bien, pero que uno no sabe, que todo depende de si aquí hay razones para quedarse o no». Valentina no dijo nada. Terminó de amasar lo que tenía en las manos, con más fuerza de la necesaria, mirando la masa y no la niña. Esa tarde, cuando Aurelio llegó, Valentina no esperó a que él hablara primero. «¿Se están yendo?», preguntó. Aurelio dejó la caja en el suelo. La miró. «No lo sé todavía», dijo. «Llevo 2 años aquí. El trabajo es suficiente. Pero Remy empieza tercer año en septiembre. Y me pregunté si este es el lugar donde quiero que crezca o si hay que seguir buscando». «¿Qué es lo que busca exactamente?». Él pensó la respuesta con el cuidado que le ponía a las palabras que importaban. «Un lugar donde quedarnos de verdad, no de paso. Remy necesita raíces, necesita calles que reconozca de memoria, amigos que duren más de un año escolar. Yo necesito». Se detuvo. Buscó la palabra entre las que tenía disponibles. «¿Qué?», dijo Valentina. «Sentir que lo que hago deja algo, que no es solo reparar cosas que se van a volver a romper, que hay algo que continúa». Valentina lo miró. Pensó en su abuela tomando café con este hombre en esta misma cocina, planeando para después de muerta, con esa confianza tranquila que tiene la gente que ha vivido suficiente para saber que las cosas buenas no siempre llegan anunciadas. Pensó en la libreta, pensó en la letra redonda de esa primera página. «La paciencia hay que traerla de casa. Este horno», dijo ella despacio, «necesita a alguien que sepa mantenerlo. Yo estoy aprendiendo, pero lleva tiempo, y hay cosas que no voy a poder sola». Aurelio la miró. «Y Remy», continuó Valentina, «va a necesitar saber dónde está la piedra roja cuando quiera acordarse del pueblo. Es mejor saberlo de memoria que tenerlo dibujado». Él no dijo nada. Esperó, con esa misma paciencia que le ponía a las raíces, a las piedras, a las cosas que curan si se les da el tiempo que necesitan. Valentina miró sus manos, las mismas manos que habían cerrado la portezuela aquel primer lunes, las mismas que después habían sacado el agua sin decir nada, las mismas que ahora tenían harina en los nudillos y callos nuevos que no tenían hace 4 meses. «El primer pan de esta hogaza lo horneé yo sola esta mañana», dijo. Salió torcido y se pegó en un lado y la costra quedó diferente en cada parte, pero estaba hecho. Aurelio esperó. Su abuela apuntó en la libreta que el primer pan siempre sale mal y que eso no importa. Que lo que importa es que el segundo ya sabe un poco más y el tercero ya tiene la forma y que de ahí en adelante es solo seguir. Hizo una pausa, pero no se puede hacer el segundo si no hubo nadie que te ayudara a entender qué falló en el primero. Él entendió lo que le estaba diciendo. No necesitaba más. Afuera, en el patio, Remy estaba parada frente al horno que ya no tenía fuego, pero todavía daba calor, con su cuaderno abierto y el lápiz en la mano, dibujando. Valentina se acercó a mirar por la ventana. En la página había 3 figuras frente al horno, dibujadas con la economía de líneas de los niños que capturan lo esencial sin decorar. Una mujer, un hombre, una niña. Y sobre el horno llamas. Y sobre las llamas, el símbolo de calor que Remy había inventado. Debajo, con esa letra que todavía no decidía su tamaño, decía: «El horno de los 3». Valentina se quedó mirando eso un momento desde la ventana. Luego fue a la cocina, cortó el pan torcido en rebanadas, lo untó con mantequilla y salió al patio con 3 platos.
Remy guardó el cuaderno sin que se lo pidieran. Los tres comieron el pan imperfecto junto al horno que todavía daba calor, en el patio donde el polvo se mezclaba con el rojo de la tierra de tierra colorada, mientras la tarde se iba volviendo de ese naranja profundo que tienen los atardeceres del Bajío guanajuatense, ese naranja que no se parece a ningún otro y que la gente que nació ahí reconoce aunque haya estado 20 años lejos. Y en ese horno que había estado apagado 4 meses, que un hombre de Jalisco había elegido reparar por el encargo de una mujer que ya no estaba, empezaba a crecer algo que no tenía nombre todavía. Pero el pan ya tenía sabor, y eso, por ahora, era suficiente. A veces lo que más necesitamos no llega anunciado con fanfarria, sino en forma de alguien que simplemente se queda, que trabaja en silencio, que confía en que el fuego puede volver aunque lleve meses apagado. Valentina no perdió el horno de su abuela, lo que casi pierde fue la fe en que todavía podía aprender. Y lo recuperó no porque alguien se lo regaló, sino porque alguien tuvo la paciencia de enseñarle que el segundo pan ya sabe más que el primero. Una pequeña nota para ti. Esta historia fue creada y ficcionalizada por inteligencia artificial con el propósito de entretenerte y, de paso, dejarte algo útil en el corazón.